Acompáñeme, por favor, abra su Biblia. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y mientras usted me acompaña, voy a pedir, por favor, a nuestra amada hermana Marcela Zagárnaga, nuestro amado hermano Orlando Zagárnaga, que esta preciosa mañana nos van a presentar al Señor, a la bebecita Brianna Quiroga Zagárnaga. Pasen, por favor. Hemos estado estos tiempos, como mencionábamos, meditando y escudriñando acerca de la iglesia y los ministerios que la iglesia tiene y nos brinda. Y uno de los ministerios es el ministerio de niños. Tuvimos el anterior domingo haciendo una introducción. Y esta mañana vamos a continuar, y ha sido muy propicio, una bendición, esta mañana poder presentar a Brianita, y luego voy a explicarles el completo escenario. Venga, mi amada hermana. Voy a pedir que usted se ponga de pie. Este es un momento muy especial para el Señor. Dice la palabra del Señor: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. De tal manera que cuando nosotros venimos al altar y presentamos a nuestro bebecita, estamos presentándonos para decirle: Señor, yo voy a criar, Señor, a tu hija conforme a tu palabra y a tus principios. Y nuestra oración es que el Señor les dé sabiduría a nuestros amados hermanos para poder criar a Brianita en los caminos del Señor. Vamos a orar al Señor. Señor amado, te damos gracias, Padre bueno. Muchas gracias, Señor, por Brianita, Señor amado. En esta preciosa mañana, Señor, la presentamos delante de ti, Señor, bendiciéndola, Padre. Bendiciéndola, Señor, diciendo que tu hija, Señor amado, crecerá, Señor, bajo tu cuidado, bajo tu dirección y bajo tu protección, Señor amado. Guiada, Señor, criada, Señor amado, conforme a tu palabra y tus principios, Señor. Para lo cual, Señor, te pedimos la sabiduría para sus papás, Señor amado. Le seas tú dando, Señor, sabiduría de lo alto, Señor amado, para poder guiar, Señor, enseñar e instruir, Señor amado, a Brianita en tus caminos, Señor amado. Padre, entregamos esta preciosa familia, Señor amado. Un precioso ejemplo en tu palabra, Señor amado. Tu palabra que dice: y enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, Señor amado. Te damos gracias, Señor amado, por tu Hijo, Señor amado, que está trayendo delante de tu altar a la hija de su hija, Señor amado, a sus hijas, Señor, a sus nietitas. Padre, gracias te damos, Señor amado, y en tus manos entregamos sus vidas, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga grandemente. Aleluya, gloria a Dios. Acompáñeme, capítulo 4, carta del apóstol Pablo a los Efesios. Dice así la palabra del Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan
en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido el entendimiento, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Molto bene. La palabra del Señor, aquí el apóstol Pablo, como muy hábil maestro, doctor de la ley, nos presenta un escenario muy académico en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Es más, él dice, si vosotros habéis aprendido así de Cristo, si por él habéis sido enseñados. Luego dice, habla sobre un entendimiento entenebrecido, habla de la vanidad de la mente y habla de ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Muy bien. Eso que acabamos de leer es todo un desafío. De poderlo comprender, de poderlo entender. Y permítame, esta mañana que vamos a continuar en este desafío de hablar sobre el ministerio de educación cristiana en la iglesia, en su rama, la escuela dominical, un escenario en el que tenemos 3 edades diferentes, equipos de maestros diferentes, que están enseñando la palabra del Señor a nuestros hijos. Ese escenario de aprendizaje, quiere decir, ese escenario de enseñanza-aprendizaje es un escenario académico. Un escenario académico que nos demanda algunos esfuerzos en nuestro entendimiento para poder comprender lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Permítame hacer una proposición, luego vamos a ir haciendo vamos a escudriñarlo y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, yo por explicarlo, usted por poner toda la atención posible y lo podamos asimilar. Mire la proposición que está haciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice de que nosotros como creyentes, nosotros como pueblo de Dios, vamos a vivir de acuerdo a nuestros pensamientos. De nuevo, porque de aquí se viene un desafío filosófico, de poderlo entender, esto que nos está mencionando el apóstol Pablo en este escenario. Él está diciendo muy bien, mis amados hermanos, si ustedes no se renuevan en el espíritu de su mente, van a seguir viviendo como los otros gentiles, en la vanidad de su mente. De tal manera que la palabra del Señor aquí nos presenta un escenario muy desafiante. Permítame, vamos a leer nos vamos a apoyar en unos versos más. Veamos lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Dice así: así que hermanos, os ruego
capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien. A los Efesios el apóstol Pablo le dice, ustedes no tienen que vivir como los otros gentiles, que viven en la vanidad de su mente, porque tienen el entendimiento entenebrecido. A los romanos les está diciendo algo muy similar y les dice, muy bien, ustedes se tienen que transformar en su entendimiento, en la manera de entender las cosas, en cómo ustedes están aprendiendo, en cómo ustedes están pensando. Acompáñenme un verso más. Carta del apóstol Pablo a los Corintios. Pablo, capítulo 10, verso 1. Segunda de Corintios. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Está hablando como si vivieran como el mundo. Pues, aunque andamos en la carne, quiere decir aunque estamos vivos y vivimos en el cuerpo, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy bien. El apóstol Pablo está hablando, utilizando recursos con los cuales él fue formado. Él se crió en una cultura helenista, quiere decir tenía toda la influencia de la cultura griega, y él estaba utilizando categorías de su momento que persisten hasta el día de hoy, por cierto, que siguen siendo desafíos de análisis, desafíos de poder entender escenarios dentro de un momento de enseñanza, aprendizaje, donde interviene la mente, el entendimiento y el pensamiento. En estos versos que acabamos de leer, Pablo dice, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar todo argumento. Muy bien, voy a tratar de explicarlo. Como les decía, tiene un contexto muy intenso, académico, que obviamente era muy natural para él y para su momento en lo que es el escenario de filosofía de su tiempo. Filosofía quiere decir amor a la sabiduría. Era las corrientes de pensamiento de su momento, una intensa despliegue de esfuerzo por entender los fenómenos. De tal manera que el apóstol Pablo aquí nos está hablando de algo que es esencialmente importante para nuestras vidas como creyentes. Y es que él está asentando la proposición de que cada uno de nosotros vamos a responder a cómo pensamos. Voy a decir de otra manera: yo soy lo que pienso. Como pienso yo, así actúo. Como pienso yo,
así es mi manera de vivir. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, yo les instruyo, les está dando una orden, para que no lo parafraseen. Ahora acompáñenme, yo voy a tratar de irlo aclarando, para que podamos aterrizar correctamente en el tema de esta mañana, que más que una predicación, como es un tema de nuestra escuela dominical, permítanme hacerlo más como maestro que como predicador esta mañana, de tal manera que yo voy a necesitar la participación de ustedes en una clase más grande, por supuesto, pero de poder entender lo que el apóstol Pablo nos está mencionando, y para ello yo necesito sacar a la luz conceptos que él está manejando en todo este escenario. El primer concepto, vamos a leerlo y yo se los voy a ir mencionando, ¿está bien? Capítulo 4, verso 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Está diciendo él, esto estoy mencionando, y en el original es casi como que yo ordeno en el Señor. Es una orden, una instrucción. Les dice que ya no andéis como los otros gentiles. Esto es importante de entender. La palabra del Señor aquí nos está diciendo es que nosotros no podemos vivir como los que no conocen a Dios. Nosotros como creyentes tenemos que tener otra manera de vivir, no como la que tiene el mundo, porque el mundo vive conforme a los principios del mundo. Entonces Pablo le está diciendo a los efesios: no es posible que ustedes sigan viviendo como si fueran del mundo. Y lo que está revelando es que eso no va a acontecer. Quiere decir, yo voy a seguir viviendo como la gente del mundo si es que no cambia mi mente. A ver, vamos de nuevo. Dice así: que andan, dice, en la vanidad de su mente. Muy bien, ahora dígale al de al lado: mente. Y ahora vamos a hacerlo como en una clase, ¿está bien? Vamos a tratar de guiarles ahora en descubrir el conocimiento. Dígale a su compañero que está a su lado: ¿qué es la mente? ¿Qué entiende usted por mente? Ahora usted respóndale. La mente es... ¿qué le tinca? ¿Ah? Mire usted, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, muchos escenarios son muy, ¿cómo puedo decir? Muy densos en su contenido. Son muy profundos, sencillos en el lenguaje, profundos en su contenido. Entonces aquí el primer concepto, categoría que la palabra nos está proponiendo es la mente. Si yo no sé qué es la mente, entonces no sé qué renovar, ¿no? ¿Cómo me voy a renovar en el espíritu de mi mente si no sospecho que es la mente, digamos, ¿no? Me tinca que está por aquí por mi cabeza, digamos, ¿no? Pero no estoy pudiendo definir completamente el escenario, y en esa armonía el apóstol Pablo habla de otro escenario que dice el entendimiento. Está hablando de aprender. Por eso el Señor dice, si ustedes han sido realmente enseñados por el Señor Jesús o han aprendido de Él, entonces van a pensar de manera diferente. Mire, leámoslo de nuevo. Dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento. Quiere decir que lo que han aprendido es oscuro. No les permite, los principios que han recibido no les permite pensar con claridad, sino que está turbio, está entenebrecido su entendimiento, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido, dígale al de al lado, aprendido. Está hablando de un entorno de enseñanza-aprendizaje. Dice, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Está hablando de enseñanza
está hablando de aprendizaje, está hablando de mente, está hablando de entendimiento. Y vamos a hablar en un momento de el elemento más simple y profundo al mismo tiempo de la mente humana. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Muy bien, en la mente humana se encuentran todos los procesos cognitivos. Voy a decirlo de otra manera. La mente humana es el componente no material, podemos decir etéreo, no puedo tocar la mente. Pertenece al mundo de las ideas, vamos a decir así, y tiene que ver en su paralelo con el cerebro, que es lo tangible. Nuestro cerebro, sí, yo lo puedo pesar, lo puedo ver, los neurólogos lo pueden operar, mirar, estudiar, y lo están estudiando en este momento, ¿no? En un escenario de su funcionamiento, no solamente de su anatomía, que se llama neurociencia, en lo más sublime que el Señor creó en toda la creación. Miren lo que dicen los científicos: no existe nada más complejo en el universo que el cerebro humano. Es infinito, así como infinito es el universo. Cuando yo voy y me centro en un cerebro, se vuelve extremadamente complejo, infinitamente complejo, difícil de comprender y de entender para su, voy a decir, su manipulación. Algunos dicen solo el 2% entendemos, y lo que entendemos medio que no lo entendemos. Entonces es sumamente complejo cómo opera nuestro cerebro, el cerebro humano. Entonces hablando de lo material, de lo anatómico, vamos a decir que en nuestro cerebro se encuentran las neuronas, y todo lo que hay es una red neuronal de conexiones muy sofisticadas, altamente complejas, que permiten al ser humano desarrollar los procesos cognitivos, quiere decir, los procesos de aprendizaje, en lo que denominamos la mente humana. Voy a decirlo de nuevo. La mente, entonces, es ese componente ahora no material. Miro el cerebro, la mente sería su componente no material. Es intangible. En la mente se encuentran los procesos cognitivos que experimenta, vive el ser humano. Eso significa la memoria, la conciencia, y uno de los procesos más sofisticados y no tan fácil también de entender, que se llama el pensamiento. El pensamiento como unidad estructural para todo el proceso cognitivo. Voy a decirlo de nuevo, a ver si me sale menos filosófico. Lo que estoy tratando de transmitirle, mi amado hermano, que nosotros respondemos a nuestros pensamientos. Que todo el proceso cognitivo, hoy día que hemos presentado a Brianita, mis amados hermanos, desde que ella ha sido concebida, ha empezado a percibir su entorno y está en un proceso de aprendizaje intenso e infinito, aún desde el vientre de su madre. Ajá. Ahora que le hemos presentado delante del Señor, yo les decía, estamos diciéndole al Señor: Señor, nos presentamos delante de ti, sus papás, su familia, con el compromiso de criarles en tus caminos. Ahora voy a decirle lo siguiente, a ver si logro transmitirlo claramente. Todo nuestro proceso de aprendizaje, todo nuestro proceso cognitivo, quiere decir, toda nuestra característica de inteligencia como humanos está fundada en una unidad que se llama pensamiento. Y el pensamiento es un producto de la mente, del proceso cognitivo que me permite establecer proposiciones para resolver problemas.
hoy estoy por eso les digo, hoy día va a ser una clase más que una prédica. Lo que estoy tratando de explicarles es que desde Brianita, desde la preciosa edadcita que tiene, con el perdón del caso, mis amados hermanos, que hoy día estoy haciendo participar de la prédica a Brianita intensamente, ¿no? Brianita, ella va, todo lo que ahora está creciendo, desarrollándose en su cerebrito y en su mente, es para producir uno de los, les decía yo, de los elementos, esa unidad de la inteligencia humana que se llama pensamiento. Quiere decir, yo me voy a ir desarrollando y voy a ir produciendo un pensamiento. Voy a ir almacenando primero, otro proceso cognitivo. Voy a memorizar, la memoria va a ir captando todo lo que mire, lo irá almacenando, y toda su interacción le permitirá entonces ir produciendo algo que es sumamente complicado y que se llama pensamiento. Mire lo que le voy a decir. Todos los centros de investigación europeos, entiendo que también los centros de investigación de neurociencia americanos están participando, les decía, en un proyecto por entender ese tema del pensamiento. ¿Cómo es que funciona el pensamiento? ¿Cómo es que se produce un pensamiento en el cerebro humano? Es algo muy desafiante entender. Conceptualmente yo lo estoy hablando, pero los neurocientíficos dicen que al conectarse las dendritas de la neurona, ni siquiera se contactan, sino que se acercan y de manera electromagnética están compartiendo información, y esas señales entre ellas le llaman pensamiento. Voy a decírselo de otra manera. Lo que están diciendo los científicos es que cuando hay esa conexión, o lo que produce la conexión, es un pensamiento. Entonces ahora ya están diciendo, nosotros no somos respuesta de lo material, sino que más bien nuestros pensamientos van a gobernar la materia. Quiere decir, van a gobernar mi cerebro, van a gobernar lo que soy, van a gobernar mi estilo de vida, van a gobernar cómo vivo, mi amado hermano. Voy a decirlo ahora de otra manera. Voy a tratar de caminar un poquito más rápido. Está muy filosófico el tema. Voy a tratar de presentarles esto que el Señor nos está mencionando. Cada uno de nuestros niños, aquí hay varios presentes chiquititos, ¿verdad? Miren lo que voy a decirle. Todo lo que nosotros vamos a hacer al enseñarles, les estamos enseñando a pensar. Y a veces no nos damos cuenta de ello. No nos damos cuenta que lo que les estamos transmitiendo, que lo que ellos van a asimilar de su entorno será la manera como van a pensar. Y como piensen, van a ser. Como piensen, será su vida. Como piensen, será la calidad de vida que van a tener. Un pensamiento puede ser extremadamente influyente. Mira lo que voy a decirle en la historia del pensamiento, ¿no? Dice, hay una corriente filosófica que se llama humanismo. Un pensamiento, alguien lo pensó. Muchos humanistas hay, ¿no? Algunos proponen una fuerza muy fuerte, diciendo de que lanzaron una propuesta diciendo: el ser humano no necesita de Dios. El ser humano es tan maravilloso, sofisticado, es tan poderoso, esa es la manera, que no necesita de Dios. A eso se llamó humanismo. Quiere decir, el humano no necesita de Dios. Escriben libros como Los árboles mueren de pie, El hombre de hierro. Hablan propuestas que son pensamientos, una manera de pensar, y filosofías que han llevado a millones detrás de esa filosofía, y que lamentablemente, cuando están alejadas de Dios, producen una terrible infelicidad en el corazón del ser humano. Muy bien, nosotros cantábamos una alabanza, la última. ¿No saben cuánta doctrina tiene esa adoración? Que se convierte en la diferencia entre el pensamiento del mundo
y el pensamiento de Dios, el pensamiento bíblico. Voy a decírselo de esta manera, mi amado hermano. Dicen los expertos de que los estudios que se han realizado, dice, hay un entre 85 y 90% colosal, dicen ellos, colosal, de atenciones médicas que dependen del estrés, voy a decir así, dependen voy a decirlo de esta otra manera, se encuentra como factor incidente en el 90% de las enfermedades. Estoy hablando de la Sociedad Americana de Medicina. Lanza una propuesta y dice: el 90% de las personas que van al médico, el problema que tienen es un problema de su mente. Ha sido producido por su mente. Sí, puede ser una enfermedad real, pero ¿cuál fue el origen? Aquí, su manera de pensar. Cómo enfrentaron la vida, cómo están caminando, cuáles son sus posiciones, cuál es su perspectiva de vida. Los está llevando, dice, nos está llevando un terrible colosal entre 85 y 90%. Están diciendo, miren, mi amado hermano, cerca del 80% de las enfermedades tienen como factor común un problema de un pensamiento tóxico. Quiere decir, ellos dicen así, hay 3 etapas. Dice, primera etapa del estrés es una etapa natural, es nuestra manera de enfrentarnos, de concentrarnos. Esa etapa va a cambiar a un estado tóxico, a un estrés que ya no es saludable por un pensamiento. ¿Qué están mencionando ellos? Yo enfrento un problema y si mi pensamiento, si yo no pienso bien, voy a decirlo de esta manera, voy a enfrentar ese problema de manera equivocada. Y eso va a causar en mi vida una terrible condición, una terrible sensación, un terrible escenario que va a hacer de mi vida una persona infeliz. Voy a decirlo de nuevo. Mis amados hermanos, que Marcelita, ¿no? Su familia, el desafío que tienen hoy día con Brianita es enseñarle a pensar. Lamentablemente no lo entendemos de manera directa. Mi responsabilidad como padre es enseñarle a Johan a pensar, es enseñarle a Yanay a pensar, pero a pensar correctamente. Y voy a definir de nuevo. La definición formal de pensamiento es un conjunto de proposiciones que logra la mente, un producto de la mente que me permite o que se produce para la solución de problemas. Voy a decir de otra manera. Nosotros como seres inteligentes, como seres humanos, seres pensantes, que nos hace diferentes, que nos hace a la imagen de Dios, la diferencia entre el uno y el otro será cómo pienso. Y cuando digo cómo pienso es cómo yo resuelvo los problemas. ¿Cuál es mi mecanismo de resolución de problemas? Cuando yo enfrento un problema, ¿qué hago? Mira lo que voy a decirle. La manera diferente. El mundo, ¿qué te va a decir? Que tú eres humano. El humanismo es terriblemente, hermano querido, está metido en todas partes. Tanto así que nuestros hijos dicen bachiller en misericordia. Dígale de al lado, misericordia. No sabíamos que en el colegio le estaban enseñando a nuestros hijos a pensar que pueden hacer y resolver los problemas sin Dios. Eso es. Estamos enseñando materias, todo, tratando de hacerlo independiente de Dios. Como humanos somos suficientes. Ese es el pensar, esa es la filosofía. Otra filosofía que llevó millones, hermanos queridos, millones. Me voy a meter en problemas, pero no importa. Se llama comunismo. El comunismo es un pensamiento que tiene su origen diciendo primero es la materia, por eso se llama materialismo histórico.
Ellos dijeron, la materia gobierna el pensamiento, quiere decir, gobierna el espíritu. De tal manera que dicen, si yo resuelvo lo material, bueno, además que no creen en el alma, dicen, no existe Dios, no existe el alma, entonces somos totalmente materiales. Entonces, no necesitamos amor. Mire esto, hermano amado, querido, como dice la palabra del Señor, deseado en el Señor. ¿Sabe que un pensamiento de alguien que su maestro era totalmente lo contrario? Hegel. A él se le llamó, él era un hombre brillante que habló que la idea era el origen de todas las cosas. Se llamó el idealismo. Marx planteó el materialismo. ¿Por qué estoy hablando de esto, mi amado hermano? Porque de ahí vienen una cantidad tremenda de pensamientos. Se derivan de ahí por una proposición mal puesta. Se vino todo abajo, mi amado hermano. ¿Y quieren que les diga algo? Voy a hacer una infidencia. Mi papá muy jovencito fue teórico daba la cátedra de historia económica, se llama, que tiene que ver con marxismo. Lo daba en la Universidad Mayor de San Andrés, para que ustedes se den cuenta voy a decir así, lo teórico que era en el tema del socialismo. Entonces voy a decirle algo, de verdad es una infidencia, mira, estoy que me animo y no me animo, pero me voy a animar. Y usted no le va a decir a nadie, esto queda entre nosotros. Si alguien sabe, han sido ustedes. ¿Qué estoy queriendo transmitirle? Estoy queriendo transmitirle que yo lo viví de cerca. Un hombre al que admiro profundamente, a quien amo profundamente, mi padre, por la moral con la que vivió y la moral con la que nos crió. Y voy a decir así, sin conocer a Dios. Pero había algo que estaba dentro de los principios de él, que había recibido, y era que no era necesario el amor. Que bastaba con que tengas el alimento, tengas el techo, tengas el cobijo, que no te falte, y era suficiente. Y yo les he contado cosas como, por ejemplo, a veces uno la ríe, ¿no? Pero tenían un fundamento, no fue porque se le ocurrió. Por ejemplo, él no creía en los cumpleaños. Siempre dijo, se lo inventaron los gringuitos para sacarnos plata. Un problema de consumismo. Y no nos vamos a dejar hijos. Yo meta, ¿no? ¿Listo? Me crié y no tuve cumpleaños. Lo que estoy tratando de transmitirle, mi amado hermano, es que nosotros a veces no nos damos cuenta que el mundo afuera de aquí de la puerta para afuera responde a pensamientos que se convierten en filosofías de vida. Y si nosotros no nos damos cuenta, nos vamos a sentar en un carro y vamos a seguir esa misma filosofía de vida. Y el apóstol Pablo le dice, no se conformen a este mundo. No se conformen a la manera de vivir del mundo. Ustedes no son del mundo. Tienen que renovarse en el espíritu de su mente. ¿Sabe qué está diciendo? Tienen que pensar diferente. Nuestra manera de pensar debe ser diferente. Te voy a decir algo, mire un mecanismo. El 99% de las personas piensa de la siguiente manera al enfrentar un problema, que es un error, mire usted. Y lamentablemente los cristianos estamos metidos en la estadística. Yo quisiera decir los cristianos no, pero lamentablemente dentro de la iglesia estamos igual. Y eso es triste, muy triste. Y digo estamos porque es una lucha mía y es una lucha suya. ¿Sabe qué significa? Que cuando enfrentamos un problema, viene un problema, el mundo te dice que eres humano y tú puedes resolverlo solo. Dígale al lado solo, sola. Entonces, mi amado hermano, eso hemos aprendido. No nos hemos dado cuenta, pero lamentablemente el enemigo lanzó esa filosofía, ese pensamiento, y nosotros lo vivimos. ¿Sabe por qué? Porque el 99% de los cristianos
ora a Dios cuando ya siente que el problema lo tapó. A ver, no sé si me estoy explicando bien. Estoy queriendo decirle que el 1% de los creyentes cuando tiene un problema se tira de rodillas. Antes de hacer nada, eso estoy hablando. Enfrente el problema, el que le entendió, que es 1%, estoy hablando de cristianos. Quiere decir, hay uno por lo menos, gloria a Dios, ¿no? Hay un remanente fiel que enfrenta un problema y lo primero que hace es se tira de rodillas. Y clama a Dios, y llora con Dios, y le dice a Dios, y deja que el Señor fortalezca su corazón. Y entra en eso que dice el apóstol Pablo a los filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Dónde está el problema? Que nosotros los cristianos hacemos lo mismo, lamentablemente. Enfrentamos un problema y lo primero que hacemos, ¿sabe qué es? Intentamos solucionarlo. Y lo intentamos solucionar sin Dios. Créame, hermano. Y entonces usted empieza, y yo empiezo, y empezamos a tratar de resolverlo en nuestra cabeza. Nuestro pensamiento empieza: no, yo voy a hacer esto, y yo, y yo voy a hacer, y yo voy a decir, y yo voy. Y cuando ya estás en pánico, Señor, tipo Pedro, digamos, ¿no? Ese Pedro era mucho tipango. Después de la tormenta vio al Señor, que le dijo a la tormenta que se calme la tormenta. Y entonces Peter estaba ahí en la barca y dijo: Señor, mire este nivel del hermano, ¿no? Si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Casi dijo después: ¿qué dije? Y el Señor le dijo: ven. Y entonces Pedro le creyó y empezó a caminar. Y dice la palabra del Señor que, puesto los ojos en Jesús, caminaba sobre las aguas. Pero entonces dice, miró que los vientos y las olas y la tormenta, y entonces dudó. Dígale al de lado: dudó. Y empezó a hundirse, dice la palabra del Señor. Y cuando se estaba hundiendo gritó: Señor, sálvame porque perezco. Por lo menos eso hizo bien, ¿no? Porque hay algunos que no dicen nada, globitos nomás, ¿no? Ya tenemos que ir así en comando a rescatarlos, digamos, ¿no? ¿Dónde estás, hermano? Y cluc, cluc, cluc. Los globitos nomás, digamos, ¿no? Eso es la diferencia, mi amado hermano, entre alguien que piensa como el mundo y lo que debemos reconocer. Debemos nosotros arrepentirnos, debemos poderlo observar, mirar y decir: estoy pensando como el mundo. Estamos pensando como, aunque hemos nacido de nuevo. No estoy diciendo que no han nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo, mi amado hermano. Pero ¿sabe qué? Hemos sido criados. Es lo que estoy tratando de transmitirle. Hemos sido criados en el humanismo, en esa sensación de que tengo que resolver yo el problema. ¿Sabe qué? Muchas veces me dicen en la consejería: me da vergüenza, pastor. ¿Cómo así? Venir a buscar al Señor nomás cuando estoy en problemas. Así que prefiero hundirme nomás. No, hermano. El Señor es misericordioso. Si hasta aquí usted metió la pata, bailó chacarera, ¿no? Porque algunos no meten la pata, se meten al balde, chacarera le echan, ¿no? Meten la pata pero bien metida, digamos, ¿no? ¿Sabe que el Señor es misericordioso? Y quiere que le diga algo, mi amado hermano: mientras hay vida y esperanza. Si usted está con vida respirando, hay esperanza. ¿Sabe por qué? Esto no debe ser tan fácil, mi amado hermano. Al pobre Abraham le costó 100 años entenderlo. Dios tenga misericordia de nosotros y no nos cueste tanto, ¿no? Cuando tenía ya, estaba de 99 para cachichén. Entonces el Señor le habló a Abraham y le dijo: Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. Camina delante de mí y sé perfecto. ¿Y sabe qué le dijo Abraham? Señor, sé que me dijiste que iba a tener descendencia, pero creo que va a heredar todo nomás mi sirviente. Ya estoy viejito, ya la verdad. ¿Sabe qué es lo que el Señor estaba diciendo? Cambia tu manera de pensar, Abraham.
entiende que yo soy todo poderoso. ¿Sabe qué, mi amado hermano? El desafío más importante en nuestras vidas es entender que nuestro Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible, mi amado hermano. ¿Qué problema le llevaremos para decir, Señor, este problema sí que está difícil? Creo que este sí no vamos a poder ya. Es mi culpa, Señor. No te preocupes, ¿no? Necesitamos entender que para Él no hay nada imposible. ¿Sabe qué? Con los jóvenes estamos empezando una serie, ¿no? Próximo sábado, que se llama Viviendo lo Sobrenatural. ¿Sabe cuál es el desafío? Aprender, que aprendan los jóvenes, que aprendamos juntos. Pues yo también tengo que aprender. No me voy a hacer aquí el que ya está, lo resolvió. No me tiemblan las choquizuelas, hermanos queridos. No sabe, cuando voy estudiando esto que tengo que estudiar y enseñar, a mí me corta 2 veces de ida y de vuelta. Porque tengo que enseñarlo sabiendo que también me tiemblan las choquizuelas. Tengo que enseñarlos volviendo a decirme, Señor, habría yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, Señor. ¿Sabe qué? El otro día estábamos con mi esposita ahí con un problema, de esos problemas de baldor, ¿no ves? Y entonces le digo, bueno, mamacita, problema número 8. Gran problema. ¿Y sabe qué me dice ella? A ver, mi amor, estábamos en la movilidad, yo asustado, así temblando, ¿no? Y entonces mi esposa me dice, estacionate, vamos a orar. Y oramos. Porque ¿sabe qué me dice? Me dice algo hermoso mi esposa, me dice, mi amor, vamos a orar y vamos a confiar en Dios. Para Él no hay nada imposible. ¿Sabe qué? Mire, yo me estoy aquí haciendo una infidencia terrible, ¿no? Van a decir, ay, el pastor, vamos a orar por él. ¿Sabe qué? Me daba ganas de decirle, mi amor, parece que no entendiste, el problema es grave, ¿no? Y de ahí me acordé que era pastor. Entonces le dije, oye, buena idea, oremos. ¿No? ¿No? Porque primero pues nos asustamos, ¿no? Nos desmayamos, estamos así temblando. ¿Cómo? Y de ahí nos acordamos que somos cristianos, que somos pastores, que somos... Eso es, mi amado hermano. ¿Quiere que le diga algo? Oramos. La verdad que oró mi esposa. Y entonces oró mi esposa. Y yo la apoyaba y yo decía, amén. Sí, Señor. ¿Quiere que le diga algo? Sucedió tal como oró su sierva. Dice la palabra del Señor, porque si creéis. ¿Sabes qué me decía mi esposa? Solo en Él podemos confiar. Él es nuestro protector. Él nos va a defender. Él va a hacernos justicia. Va a hacer que las cosas... Y sabe, cuando yo lo escuchaba ya decía, Señor, toca su corazón. Y Señor, toca, y esto, Señor, y esto. Y sabe qué, todo esto pasó en un solo día. Terminamos de orar y empezamos. Pam, 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 pam. Para Dios no hay nada imposible. Pero ¿sabe qué me decía el enemigo? Está frito. Parece pollo kiki, ¿no? Y agüites, ¿no? Voy a terminar así. ¿Qué estoy queriendo transmitirle, mi amado hermano? La diferencia, lo que Pablo le estaba pidiendo a los efesios, estaba diciendo, ¿sabe qué? Renóvense en el espíritu de su mente. ¿Qué quiere decir? Que yo, como nacido de nuevo, puedo seguir pensando. ¿Cómo? Si no conociera a Dios. ¿Sabe qué? Nos asustamos como si no creyéramos en Dios. Nos preocupamos como si no creyéramos en Dios. Nos estresamos como si no creyéramos en Dios.
Me estoy explicando, hermano querido. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Oye, es hermoso este hermano. Cuando lleguemos allá tenemos que darle gracias. Decirle gracias, hermano. Oye, nos bendijiste que dio calambre. ¿Sabe qué dice él a los corintios en 1 de Corintios? Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres dice. Pero el mayor de ellos es el amor. Se llama la teología de la esperanza. ¿Sabe qué significa, mi amado hermano? El mundo vive sin esperanza. Los creyentes tenemos que vivir con esperanza. El mundo vive sin fe. Los creyentes tenemos que vivir con fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que aprender a decir, Señor, esto no se va a hacer en mis fuerzas. No es porque yo pueda, no es porque yo lo vaya a hacer, sino porque tú, Señor, eres todo poderoso y para ti, Señor, no hay nada imposible, Señor. Dígale a su hermano que está a su lado: para Dios no hay nada imposible. No me tiemble. ¿Y sabe lo que Dios nos pide? Que nosotros le enseñemos a nuestros hijos a pensar. A pensar como hijos de Dios. Qué hermoso que aprendan nuestros hijos, ¿verdad? Que cuando estamos en un problema, ellos digan: mi padre me enseñó que cuando hay un problema hay que orar. Hay que doblar rodillas. Hay que ayunar. Hay que clamar al Señor, que para Él no hay nada imposible. ¿Y sabe qué? Vamos a volvernos en Dios indestructibles. La batalla que nosotros vamos a librar en nuestra vida, mi amado hermano, se libra aquí, en la mente. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo ahí a los Efesios? Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, dice. Sobre todo, dice, tomen el escudo de la fe, con la cual puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sabe qué es un dardo de fuego, mi amado hermano? Es un pensamiento que Satanás lanzará a tu cabecita, a tu mente. Él te va a decir: no puedes. Él te va a decir: ya no hay esperanza. Él te va a decir: ya no hay opción. Él te va a decir: ya no hay esperanza para tus hijos. Ya no hay esperanza para tu matrimonio. Ya no hay esperanza para tu esposo. Ya no hay esperanza para tu economía. Ya no hay esperanza para las finanzas. Ya no hay nada que hacer. Y te dirá, todo el tiempo te dirá: no se puede. Y el apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, te doy gracias, Padre bueno. Te suplicamos, Señor, que seas tú renovando el espíritu de nuestra mente. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a empaparnos con tu palabra, Señor. A meditar en ella de día y de noche, para que nuestros pensamientos sean conforme a tu palabra. Padre, tal vez ni nos dimos cuenta, Señor, cuánto pensamiento humanista hay, Señor. Que hemos sido aún instruidos, Señor, en los colegios, en las universidades. Y necesitamos, Señor, renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Necesitamos, Señor, pensar como tú, Señor amado. Porque tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Padre, ayúdanos, Señor amado, a no estar afanados, Señor amado, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de ti. Con toda oración, ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde, Señor, nuestros corazones, tu paz. Nuestros corazones y nuestros pensamientos, Señor. Somos lo que pensamos. Ayúdanos a pensar conforme a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.